Amados míos, me emociono que hemos podido continuar avanzando en nuestro estudio de las bienaventuranzas con la ayuda del Señor. Y la semana pasada estudiamos cuál es el hambre y sed de justicia que Jesús tenía en mente y cómo esto era anhelar la justicia de Dios. Y esta semana quisiera dedicar más tiempo para averiguar sobre esta cuestión que es realmente la pregunta más importante de la Biblia y de la existencia humana. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un pecador puede ser justificado ante Dios? O desde otra perspectiva, ¿cómo es posible que el Dios justo puede perdonar al impío? Estas dos preguntas son las más importantes. Nadie tiene más prioridad y por lo tanto es vital dedicar este estudio para escudriñar las escrituras, para encontrar respuesta. Y de manera anticipada, la respuesta simple que se meditará en esta enseñanza es la siguiente. Entonces, primero, nuevamente la pregunta, ¿cómo es posible que un pecador puede ser justificado ante Dios? Y la respuesta, el pecador es justificado ante Dios mediante la justicia de Cristo que se le imputa, por lo cual su culpa del pecado es removida y el pecador es aceptado como justo ante Dios. Esta respuesta simple es la que vamos a profundizar en el resto de la enseñanza. Entonces la respuesta es, el pecador es justificado ante Dios mediante la justicia de Cristo que se le imputa, por lo cual su culpa del pecado es removida y el pecador es aceptado como justo ante Dios. Ahora, alguien puede preguntar, ¿por qué vamos a dedicar tiempo para considerar esto? Pues como he dicho, esta cuestión y su respuesta correspondiente es la más crucial de la existencia del hombre. No hay mejor manera de dedicar nuestro tiempo, especialmente considerando cómo nuestro texto en Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hemos visto que la justicia que ellos anhelan es la justicia de Dios, la cual solamente se puede obtener mediante la imputación de la justicia de Cristo a su favor. Entonces, el sermón de esta noche se llama la bienaventuranza de la justicia imputada de Cristo. La bienaventuranza de la justicia imputada de Cristo. Y para considerar correctamente este tema, podemos considerarlo en tres encabezados. Primero, la necesidad de una justicia perfecta e infinita. Entonces, primeramente, la necesidad de una justicia perfecta e infinita. En segundo lugar, la imputación de la justicia de Cristo, la imputación de la justicia de Cristo. Y en tercer lugar, vamos a considerar cómo esa doctrina y esa realidad trae consuelo al alma. Entonces, los consuelos de la justicia imputada de Cristo, los consuelos de la justicia imputada de Cristo. Y mi intención esta noche es mostrar la situación desesperada del hombre pecador y cómo él dependa de que alguien más puede remediar su muerte espiritual y su castigo eterno. Mi esperanza es que puedas ver la bondad, la sabiduría y la belleza de la redención eterna que Dios había planeado para su propia gloria mediante Cristo Jesús. Oro que puedas ver el valor insondable de Cristo más que nunca y que puedes ver la majestad del Cordero de Dios para confiar solo en Él. Que el Señor sea glorificado mediante la exhibición de las maravillas del Evangelio y que su pueblo sea animado a confiar solo en Él. Y si tú estás lejos de Cristo, si no estás seguro de confiar en Él y si Él es capaz de salvarte, oro para que Dios use esta enseñanza para demostrar la veracidad de las promesas en Cristo Jesús y salvar tu alma mientras que tú pones tu fe en Cristo. Entonces, en primer lugar, la necesidad de una justicia perfecta e infinita.
Primero, debo establecer la necesidad de una justicia perfecta e infinita desde las Escrituras. Recuerda, la bienaventuranza sirve de telón de fondo en esta consideración y establece claramente que solo aquellos que tienen hambre y sed de justicia son considerados bienaventurados. Estos, los bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que han llegado a reconocer su total falta de justicia y su incapacidad para procurarla por sí mismos. Entonces la Biblia deja claro que el hombre tiene una necesidad extrema, que ni él ni ninguna otra cosa creada o criatura puede satisfacer su necesidad. Es esencial que miremos la incapacidad del hombre y más particularmente su culpabilidad ante Dios. Por ejemplo, mirando en unos textos, Job capítulo 4, versículo 17 dice, ¿es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? La respuesta es sencilla a esas dos preguntas retóricas, es que ningún mortal ni ningún hombre es justo ni puro delante de Dios. No lo son. Eso quiere decir lo opuesto, son injustos, son impuros. Y en Job, capítulo 9, versículo 2, dice, en verdad yo sé que es así, pero ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Esa es la cuestión bajo consideración. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? ¿Cómo es posible? Esta es la cuestión de la Biblia, de la historia. ¿Cómo puede un pecador ser reconciliado con Dios? ¿Qué debe suceder para que eso suceda? Job 25, versículo 4, dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? La respuesta una y otra vez está apuntando a que la respuesta no está en sí mismo. El hombre no tiene la habilidad de reconciliar o resolver este dilema. La Biblia, sin dudar y sin tartamudear, proporciona la imagen más adecuada y veraz del hombre, y es que él es pecador, y dentro de él no hay remedio. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, algo veraz, algo verídico, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Eso es global, es universal, no hay ninguno. Eso es el punto de Pablo en Romanos 3, versículos 10 al 18. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23, Pablo encierra toda su argumentación que estaba señalando, de hecho, y citando el Antiguo Testamento para decir, por cuantos todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es la forma más categórica en expresar cuál es la condición del hombre. ¿Y cuál es esa condición del hombre pecador? Es culpable sin medida y sin esperanza en sí mismo. El hombre es injusto, es impuro, es malo, es inicuo, es malhechor, es viciado, es inmundo, es inmoral, es sucio, es vil, es caído, es corrompido. El hombre es pecador. Eso es lo que la Biblia articula. Ya estamos viendo la necesidad de esa justicia perfecta e infinita. Pero sin embargo, hay quienes están de acuerdo con la evaluación bíblica del hombre. Listo, sí, estamos de acuerdo, el hombre es un pecador. Pero en vez de acudir a un remedio afuera o externa a sí mismos, ellos piensan que es posible remediar la situación por sí mismos. Ellos creen erradamente que la ley fue dada para que pudieran limpiarse y enderezar su camino descarriado. Piensan que su observación, es decir, su obediencia personal de la ley, de alguna manera va a apaciguar a Dios y de hecho ellos pueden ganar su aprobación y su aceptación. ¿Eso es veraz? Pues no.
no es veraz, es un engaño. Y tal pensamiento es el pensamiento de todas las religiones falsas en el mundo, incluido allí la Iglesia Católica Romana, buscando el mismo hombre complacer a Dios por sus obras, que sabemos que sus mejores obras son trapos de inmundicia. Gálatas 2, 15 al 16, Pablo dice categóricamente, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Es bastante evidente que las obras de la ley no pueden salvar a nadie. Eso se debe a la propia naturaleza de la ley. La ley no fue dada para justificar al hombre, sino para demostrarle que no puede justificarse a sí mismo. Esto es lo que Pablo explica en Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley tiene un propósito importante: señalar al pecador que es pecador y declararlo culpable ante el juicio de Dios. La ley no es aliado del pecador. La ley entrega al pecador a la justicia divina para que sea juzgado y condenado. Y la ley particularmente expone dos aspectos de la condición del hombre, es decir, su culpabilidad por pecar y su inconformidad con la justicia perfecta que Dios demanda. Esos dos aspectos son cruciales y tienen que ser remediados para que el hombre pecador pueda ser salvo. El hombre necesita ser justo, pero además necesita ser inocente. Él necesita tener una inocencia y una justicia y carece de los dos. Entonces, todo eso lleva a la consideración de Dios y su demanda justa por una justicia perfecta e infinita. ¿Cuál es la necesidad de una justicia perfecta e infinita? No solamente en cuanto a la naturaleza del pecador y su condición bajo una ley abstracta, sino que es bajo la ley de Dios y ha enfrentado a Dios. Entonces, eso es lo que hay que considerar. Dios no es un Dios que puede negarse a sí mismo. No puede ir en contra de su naturaleza. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar. Dios no puede sufrir pérdidas. Dios es inmutable en su propósito y decreto divino y por lo tanto no perdonará el pecado sin un castigo justo de acuerdo con su ley, por la cual no puede considerar inocente al culpable. Dios no puede perdonar al pecado por Silas. No es posible. Isaías 13:11. Dios hablando: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Dios va a juzgar al malhechor. Él no puede considerar por inocente al culpable. Dios ya había advertido y ha pronunciado en cuanto al castigo de muerte y en cuanto a la maldición eterna sobre cualquier hombre que le desobedece. Eso fue desde el principio con Adán y Eva. Y eso no ha cambiado. Ezequiel 18:4, un texto muy apto para eso, dice: he aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. La justicia infinita y la santidad inmutable de Dios hacen que haya un odio y un aborrecimiento hacia todo pecado. Al tal punto que Dios no solo odia el pecado, sino que también se indigna contra el pecador. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y un Dios que se indigna
cada día contra el impío. Dios no puede rebajar su estándar de justicia sin cometer una grave injusticia contra su santidad. Dios no absolverá al culpable. No hay manera de que Dios pueda hacer la vista gorda ante el pecado y olvidar que haya ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede desapreciar el pecado como si fuera nada? Porque el pecado es una ofensa cósmica contra la santidad y la majestad de Dios. Por amor de su nombre, Dios debe castigar el pecado con justicia, una justicia exhaustiva y eterna. Por lo tanto, Dios mismo exige, conforme a su perfecta naturaleza y esencia, que aquellos que han quebrantado su ley sean juzgados con una justicia imparcial y ciega que reivindica la gloria de Dios. Aquí podemos ya entender por qué y cómo el hombre necesita una justicia perfecta e infinita para ser justificado ante Dios. Nada menos le servirá, nada menos. Por eso, todas sus obras de justicia carecen de valor, no son perfectas, ni mucho menos infinitas, y por lo tanto, no pueden entrar en el debate. Dios requiere esa clase de justicia y el hombre carece de ella. Por lo tanto, el hombre no tiene esperanza a menos que Dios mismo interceda, porque ni él ni ninguna criatura de la creación puede ayudarle, a menos que Dios mismo actúe en nombre del hombre pecador para restaurarlo a una relación correcta consigo mismo. Esto es en cuanto a la necesidad de una justicia perfecta e infinita. Y ahora entonces podemos ir a nuestro segundo punto, la imputación de la justicia de Cristo. La imputación de la justicia de Cristo. Por lo tanto, el hombre requiere una justicia perfecta e infinita que es una justicia ajena, es decir, externa de él, para poder ser salvo, para poder ser acepto delante de Dios. Él requiere una justicia de alguien más, pero no cualquier justicia antigua servirá, como hemos visto, sino una justicia perfecta e infinita que agradará a Dios, quien es perfecto e infinitamente justo. Por eso el hombre depende enteramente de Dios en su salvación, porque solo Dios puede apaciguar a Dios. Solo Dios puede proveer esa justicia que el hombre necesita para ser justificado. Aquí es donde vemos la gloria y la majestad de Cristo Jesús y la sabiduría divina. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Este es el misterio y el asombro de la cruz. Para el hombre caído, la cruz, ¿qué es? Es una necedad. Pero para Dios y los que son salvos, la cruz es el mayor despliegue de su sabiduría insondable en la historia, en los cosmos. Nada antes ni después revelará más la infinita sabiduría de Dios como en la salvación de un pecador que Dios logra mediante la cruz de Cristo. Por eso Cristo, el Dios hecho hombre, el segundo Adán, el Mesías prometido, el Redentor, tuvo que venir y vino a la tierra para hacer lo que el hombre pecador no pudo hacer. Fue Cristo quien vino para ser el fiador en lugar de su pueblo. Cristo en su primera venida hizo dos tareas principales que se conoce como su obediencia pasiva y activa. Obediencia pasiva y activa, las cuales se establezcan en base a la necesidad del hombre que ya habíamos comentado sobre. Recuerda que el hombre sufre dos amenazas de la ley: su culpabilidad por pecar y su inconformidad con la justicia perfecta que Dios demanda. Para que el pecador sea justificado delante de Dios, él necesita ser inocente de sus pecados, pero además necesita ser perfecta e infinitamente santo y justo. Aquí es donde radica la obra de Cristo, proporcionando al hombre sus dos carencias: el perdón de los pecados y la imputación de una justicia perfecta e infinita. La audiencia pasiva de Cristo tiene que ver con su muerte vicaria, padeciendo bajo la ira de Dios en lugar de los pecadores, mientras que la audiencia activa de Cristo tiene que ver con su vida perfecta,
de perfecta obediencia, cumpliendo plenamente la ley en lugar del hombre pecador. Entonces vamos a considerar esos dos aspectos, la obediencia pasiva de Cristo y la obediencia activa de Cristo, el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo. Entonces, en primer lugar, el perdón de los pecados mediante la obediencia pasiva de Cristo. Ahora, la obediencia pasiva de Cristo no indica en absoluto que fuera pasiva o no voluntaria en su vida, sino simplemente para distinguirla de la obediencia activa en cuanto al cumplimiento de la ley. Su obediencia pasiva fue el acto final de obediencia ligada estrictamente a sus padecimientos y a su muerte vicaria. Juan 1:29, la exclamación de Juan el Bautista, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Cristo es este sacrificio. Cristo fue prefigurado en el antiguo pacto. Todo el sistema sacrificial, de alguna forma u otra, estaba apuntando hacia el futuro sacrificio, el sacrificio perfecto que Dios mismo proporcionaría para expiar eficazmente los pecados de su pueblo una vez y para siempre. Era esencial que Cristo, por lo tanto, fuera hecho a semejanza de la humanidad, a la semejanza del hombre, para morir como hombre y condenar el pecado en semejanza de carne. Por eso Cristo se encarnó y vino como hombre. Segundo Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es posiblemente uno de los textos más importantes cuando consideramos la imputación de la justicia de Cristo. Fue en la cruz que los pecados del hombre pecador fueron imputados a Cristo. Eso quiere decir acontados o acreditados. Esa palabra de imputación es algo financiero que se usa en las Escrituras para decir contado o creditado. Porque sabemos quién era Cristo. Cristo no era un pecador. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó, pero se le trató como pecador, como si hubiera pecado, aunque no lo haya hecho. Fue por esto que fue la voluntad de Dios aplastarlo a causa del pecado que le fue imputado, contado como si fuera de él. Eso es todo lo que Isaías profetizó en Isaías 53, y particularmente los versículos 4 y 5 dicen: ciertamente Él, hablando del Mesías prometido, y ya desde este lado del cruz, ciertamente Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo tomó sobre sí mismo los pecados de su pueblo y fue sacrificado en su lugar. Un sacrificio vicario, sacrificio sustitutivo. Cristo no solo derramó un poco de su sangre, sino llevó en su cuerpo la ira incomparable de Dios Todopoderoso. Murió horriblemente, no a causa de la cruz y la vergüenza, sino a causa del alejamiento de Dios. Y porque en la cruz, habiéndole sido imputados los pecados de su pueblo, se convirtió en objeto de la maldición divina. Gálatas 3:13 habla de este misterio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo llevó toda la ira de Dios por cuanto le fue imputado los pecados de su pueblo. Solamente la muerte sacrificial de Cristo Jesús a favor del pecador puede proporcionar eficazmente la absolución y el perdón completo de los pecados. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. La naturaleza del pecado demanda un sacrificio, pero la situación del hombre pecador era tan grave sin medida. Había pecado
contra el Dios infinitamente bueno, justo y santo. Y no se puede estimar la culpabilidad de su pecado en su atrocidad contra la justicia de Dios. Pues, piénsalo así, pecar contra un ser infinito es merecedor de un castigo infinito. Por esta razón, ninguna criatura, ni en el cielo ni en la tierra, podría conseguir tal salvación, ni pagar tal precio para salvar al hombre. Por eso era necesario que Dios mismo, Jesucristo, el Dios hecho hombre, viniera a ofrecerse, porque solo Él puede satisfacer la ira infinita de Dios, por cuanto Cristo es infinitamente digno y valioso. Cristo y solo Cristo es precioso. Hay libertad del condenatorio merecido del pecado y una completa inocencia frente a las amenazas de la ley, porque ya no queda pecado imputado al pecador. Y eso es lo increíble. Eso es hermoso porque el pecado del pecador fue imputado a Cristo y ya entonces realmente hay perdón de pecados. Eso es lo que Pablo está argumentando en otra carta en Romanos 4. En Romanos 4, 6 al 8, él escribe, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomara en cuenta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que Dios puede perdonar los pecados de los pecadores? No de la nada, sino por medio de Cristo Jesús, por medio de su obediencia pasiva en la cruz. Y gloria a Dios por el perdón de pecado. Verdaderamente, bienaventurado es el hombre cuyo pecado el Señor no le imputa, porque su pecado ya había sido imputado a Cristo, quien pagó su pecado en la cruz del Calvario, apaciguando la ira de Dios, y ya no queda más ira, ya no queda más condenación, ya no queda más castigo. Todo ha sido absuelto, perdonado completamente. Entonces, eso en primer lugar. Eso en primer lugar. El perdón de los pecados mediante la audiencia pasiva de Cristo. Y en segundo lugar, la imputación de la justicia de Cristo mediante la audiencia activa de Cristo. La imputación de la justicia de Cristo mediante la audiencia activa de Cristo. Cristo no solamente vino para morir. Sí, vino para morir, pero no solo para morir. La audiencia activa de Cristo es su perfecto cumplimiento de la ley durante su vida terrenal para imputar a su pueblo una justicia perfecta e infinita. Eso se ve una y otra vez en las Escrituras. Cristo no pecó. 1 de Pedro 2:22. Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno. Cristo no vino y murió como un bebé. No, sino que Él vivió como un hombre, un adulto, sujetándose a la ley, cumpliendo perfecta y exhaustivamente la justicia que Dios requería para que el hombre pudiera ser aceptado ante su vista. Y eso se hace en virtud de la vida de Cristo. La justicia que Cristo mostró en la tierra fue una justicia sin medida, sin igual, sin comparación. Nada en todo el orden creado se compara con el esplendor de su perfecta obediencia activa a Dios Padre. La obediencia de Cristo fue perfecta. No faltó nada, no quedó nada sin hacer, no quedó nada por agregar después. La vida de Cristo fue verdaderamente un acto de obediencia sin defecto y sin posibilidad de mejora. No se podía hacer nada más que lo hubiera hecho más obediente, más perfecto o más santo. Cristo fue y es el Redentor perfecto en todos los aspectos porque Él cumplió la ley perfectamente, exhaustivamente, y la obediencia perfectamente a la voluntad del Padre. Entonces, Cristo acreditó para sí esa justicia perfecta. Ahora la pregunta crucial es cómo entonces esa justicia de Cristo puede ser imputado al pecador. Ya hemos visto cómo Cristo resuelve la ausencia de inocencia en cuanto al pecado del pecador. Él
Él toma sobre sí los pecados del pecador, son imputados a él, pero ahora, ¿cómo es posible que se puede imputar la justicia de Cristo al pecador? Y la respuesta en las Escrituras una y otra vez es solamente mediante la fe. Solamente mediante la fe, la justicia de Cristo es imputada a favor del pecador. Abraham es el patrón de todos los que quieren ser justificados delante del Señor. Abraham creó a Dios, le fue contado por justicia. Una y otra vez es repetido porque es el patrón, es, es la esperanza. La única manera de ser justificado delante del Señor es confiar en la promesa del Señor. Es creer en Dios. Eso es lo que fue en el antiguo pacto, apuntando hacia el Mesías que vendría ya. Pero para nosotros no es una promesa futura, ya es una promesa cumplida mediante la persona de Cristo. Su vida perfecta y su muerte expiatoria es confiar en Él, en todo lo que Cristo ha hecho, en quien Él es en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su persona, en cuanto a sus títulos, en cuanto a sus oficios y también en cuanto a todo lo que Él hizo mediante su encarnación para redimir al hombre pecador. Es creer en todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él es y todo lo que ha prometido hacer aún. Como bien dice Pablo en Romanos 4:4 al 5. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, hablando en cuanto a estas cuentas financieras, sino como deuda. Entonces, si tú quieres trabajar por Dios y ganar tu salvación, tú piensas que la salvación es una deuda. Mira, más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. La justicia de Cristo es imputado a él mediante la fe, es contado por su propia justicia mediante la fe. Es así que el pecador puede ser justificado. La única manera que Dios ha diseñado para que un pecador pueda ser justificado delante de Él es mediante la fe en la obediencia y el sufrimiento de Jesucristo, quien es el único sacrificio perfecto. Él es el Redentor, Él es quien tienes que poner tu confianza, es en Él. Isaías 61, versículos 10 al 11, dicen algo hermoso. Isaías 61, versículos 10 al 11, dice así: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Aquí hablando en cuanto a cuál es la confianza del creyente, es y solo es la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo, esa vestidura que Dios acepta para tener cualquier pecador en su presencia. Esta justicia es la más excelente. Es un vestido incomparable e inmaculado. Hace que el más vil de los pecadores no pudiese ser más hermoso y glorioso a los ojos de Dios, ya que Dios no ve al pecador, sino que ve ¿a quién? A su Hijo bendito. Y por lo tanto, trata al pecador como trata a su Hijo amado. El Señor los mira muy complacido. No podría ser ni siquiera más complacido, porque están perfectamente completos y sin defecto ante su infinita santidad. Porque tienen la justicia perfecta e infinita de Cristo imputada a su favor. Dios los mira y ve a Cristo. Y esa es la justicia de Cristo imputada al creyente. Y es únicamente sobre la base de la fe, su confianza en Cristo Jesús. En este punto, Cristo fue quien realizó perfectamente lo que el hombre no pudo realizar. Cristo fue quien llevó los pecados y las transgresiones de su pueblo. Fue Cristo quien sufrió la ira de Dios para la condenación
y el juicio en lugar de su pueblo. Fue Cristo quien apaciguó la justicia de Dios en la cruz para poder efectivamente dar a su pueblo paz con Dios y garantizar a su pueblo el perdón de los pecados, la justicia perfecta y la vida eterna. Aquí vemos a un Salvador maravilloso, el que respondió y vivió perfectamente en su vida terrenal para cumplir la ley de Dios a favor del hombre pecador. Cristo hizo todo lo que la ley demandaba y sufrió todo lo que la ley amenazaba para justificar al pecador. Cristo ofreció al Padre una obediencia activa y pasiva perfecta, cumpliendo con la ley y sufriendo. Esta es la justificación que Dios promete otorgar a todo pecador que confía en Él. Es en la justificación del pecador que Dios es el Dios de justicia y es el Dios de compasión. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la justicia de Dios se abrazan de una manera infinitamente digna, que por una eternidad vamos a estar adorando a Dios y asombrándonos de su sabiduría. Esos dos atributos no se compiten entre sí ya, sino que se muestran armoniosamente en la muerte vicaria y sacrificial de Cristo. Es aquí donde podemos ver que Dios es el Dios de justicia y es el Dios de compasión. Solamente el pecador puede recibir el perdón de sus pecados y recibir el don de una justicia perfecta e infinita mediante la fe, creyendo en Cristo, descansando en Él. Esto es la imputación de la justicia de Cristo. Es maravilloso. Y esta realidad trae consuelo al alma. Eso no es solamente algo por allá, no, es vida y es vida eterna, pero también hay maneras en que eso impacta nuestra vida. ¿Cuáles son entonces los consuelos de la justicia imputada de Cristo? ¿Cuáles son los consuelos de la justicia imputada de Cristo? Pues en primer lugar, la justicia de Dios está infinitamente satisfecha. La justicia de Dios y mediante la justicia imputada de Cristo está infinitamente satisfecha. La justicia divina mira al pecador justificado y no grita culpable, sino que grita bienaventurado. Dios mira a aquellos que les han sido imputados la justicia de Cristo y ya no requiere más pago, ya no requiere más castigo ni más condenación. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. La justicia de Cristo es infinitamente más agradable ante Dios que toda la ira y el disgusto que los pecados de su pueblo habían provocado a Dios. Dios mira a los justificados como si fueran su Hijo amado, por cuanto son vestidos con su justicia perfecta. En segundo lugar, la justicia imputada de Cristo quita toda tu injusticia. La justicia imputada de Cristo quita toda tu injusticia. Aunque en esta vida continúas en la carne, en la debilidad y en la lucha contra los pecados que exceden tu alma, tú puedes tener confianza que la justicia imputada de Cristo quita toda tu injusticia. Esto no es una licencia para pecar, sino una confianza para saber que tú tienes confianza y una súplica fuerte para presentarte ante el trono de la gracia para recibir perdón y limpieza. Es decir, tú nunca tienes que esconderte como Adán y Eva después de pecar, sino que tú tienes la confianza que tú puedes llegar a Dios ante Él y recibir acertadamente la purificación de tus pecados temporales después de cada confesión. No tienes que esconder, no tienes que ocultar. Tú tienes toda la confianza de siempre ser purificado. Además, en tercer lugar, la justicia imputada de Cristo te presenta perfecto ante Dios. La justicia imputada de Cristo te presenta perfecta ante Dios. Eso es difícil de asimilar. No es solo que seas un poco aceptable ante la presencia de Dios.
No solo que Dios tiene un poco de complacencia con los justificados. No, hay una seguridad más fuerte y más confiable de que tú eres el deleite del Padre, porque tú tienes la justicia imputada de Cristo a tu favor. Es decir, que tú eres perfeccionado en la justicia imputada de Cristo. Eso tiende a cambiar toda tu forma de considerar toda tu relación con Dios en intimidad y confianza, porque el sacrificio de Cristo es la garantía de los remedios de tener pleno acceso al trono celestial. Eh, Piénsalo de esa forma. Tú no puedes ser más perfecto. Ahora, sigues siendo pecador, pero al mismo tiempo justificado. Tus obras no pueden mejorar tu aceptación delante del Padre, porque es solamente en base a la justificación mediante la imputación de Cristo que uno es aceptado delante de Dios. Y eso debería hacerte confiar más en Cristo, no en ti, sino en Él. En cuarto lugar, la justicia imputada de Cristo calma todas las objeciones de tu alma. La justicia imputada de Cristo calma todas las objeciones de tu alma. La incertidumbre del alma humana y una conciencia inquieta, plagada por la tentación y la astucia de los dardos de Satanás, colocan al creyente en una condición dudosa en la que puede olvidar la confianza en la justicia de Cristo. ¿Quiénes aquí no han quitado su mirada de la justicia de Cristo? Por un momento. Quienes no han experimentado las dudas y las acechanzas y las acusaciones. Pero ten en cuenta que todas las dudas de tu alma y todas las acusaciones de Satanás son falsas, ya que la justicia de Cristo ha sido imputada a tu favor. Eso debería disipar cualquier clase de objeción, temor y duda, porque la justicia de Dios no puede ser exigido dos veces. Dios no puede exigir la misma deuda dos veces. La deuda ha sido cancelada. Y esta es la seguridad de los santos, los escogidos de Dios. Ellos y solo ellos serán salvos hasta lo sumo, porque su salvación ha sido procurada por Cristo. Y presentados, como hemos ya visto, perfectamente justificados delante del Señor. Esa justicia imputada de Cristo calma tu alma inquieta. Y en último lugar, la justicia imputada de Cristo es motivo para glorificar a Dios. La justicia imputada de Cristo es motivo para glorificar a Dios. Mira lo que hemos considerado. Mira y considera el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántas razones hay para glorificar a Dios? Hay una infinidad. Cristo es, por lo tanto, el objeto de tu alabanza y tu adoración, porque Él es la fuente de tu justicia perfecta. Tienes que glorificar a Cristo por su obra perfecta, pero además tienes que alabar al Padre, porque Él fue quien envió a Cristo, amando al pecador aún desde antes de que fuera amable. Y Él es quien acepta la justicia de Cristo para perdonar al pecador. Y además tienes que alabar al Espíritu Santo porque fue Él quien aplicó la obra de redención de Cristo a favor del pecador mediante la regeneración de su alma. O sea, la justicia imputada de Cristo es motivo para glorificar a Dios porque es una obra trinitaria. Eso es increíble. Hay motivos para regocijarse en las tres personas de la Trinidad y en sus obras respectivas en la redención. Hay motivos para pensar profundamente en todo lo que Cristo, todo lo que el Padre, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho y está haciendo aún para glorificarle más y más y más. Una infinidad de razones para glorificar a Dios triuno eternamente y para siempre. Esos son consuelos que traen la justicia imputada de Cristo a favor de uno de los justificados. Y en conclusión, cerrando todo lo que hemos visto, por encima de todas las cosas,
La justicia imputada de Cristo tiene como objetivo humillarte. Espero que lo han podido notar. Por encima de todas las cosas, la justicia imputada de Cristo tiene como objetivo humillarte y hacerte confiar en Él. Piensa en la realidad presentada en las Escrituras. Tú naces como enemigo de Dios, sin voluntad ni deseo de buscar la reconciliación con Él, y estás constantemente pecando y rebelándote diariamente contra su ley. Se puede intentar remediar la situación siendo moral, pero tal moralidad, buscando establecer una justicia propia, hace enojar más a Dios. Él es enfurecido con tu supuesta justicia, porque es vil, es, es imperfecta y es finita. Haces enojar al Señor por lo que tú piensas hacer y por lo tanto, en vez de juzgarte en ese estado, Dios en su compasión, misericordia y eterna envía a su Hijo a hacer lo que el hombre pecador nunca podría haber hecho, salvarlo de la ira divina debido a sus pecados. Todo lo que Cristo hizo para salvar a un pecador debería provocar la mayor humildad y el mayor apego a la justicia imputada de Cristo. Es espantoso lo rápido que las personas que dicen haber confiado en la justicia de Cristo intentan establecer su propia justicia después. ¿Por qué? Porque dentro de cada cristiano realmente mora el viejo hombre que es un católico romano que tienes que matar para solamente confiar en la justicia de Cristo. No podemos volver a poner el yugo de la ley. Tenemos que solamente poner el yugo fácil y la carga ligera de Cristo Jesús. Cualquier hombre o mujer que intente establecer su propia justicia intenta cometer sedición celestial. Es una blasfemia contra la vida perfecta y la muerte vicaria de Cristo. Amados, mira a Cristo y confía en Cristo y deja de intentar establecer tu propia justicia. No, no lo puedes hacer. Y amados, aquí radica la confianza en el día grande y terrible ante el tribunal de Dios. Consideremos esa pregunta que se han escuchado muchas veces. ¿Cuál va a ser la respuesta de uno de aquellos que ha confiado en Cristo Jesús cuando Dios le pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar a mi cielo? ¿Por qué debería dejarte entrar a mi cielo? Mira la respuesta de uno de aquellos que ha confiado en Cristo y está confiando en Cristo. Oh Dios, sé que si de mí dependiera el ingreso al cielo, pereceré 1000 veces más. Soy una criatura vil, menos que un gusano y completamente vendido al pecado en este cuerpo de muerte. He hecho todo para merecer tu ira eterna y serás justo para condenarme. Sin embargo, mi esperanza no está en mí, sino en tu Hijo Jesucristo. Señor, tú ya has castigado mis pecados en tu Hijo. Él los tomó sobre sí en el Calvario, ofreciéndose en sacrificio en mi lugar. Y tú derramaste tu ira sobre él hasta que fue quebrantado. Él murió en mi lugar y tú aceptaste su sacrificio en mi lugar como ofrenda grata para que yo fuera perdonado. Y además, Él me prometió darme su justicia si yo confiara solamente en Él. Y he confiado en Él. Estoy vestido en su justicia y he recibido el perdón de mis pecados. Y también tú mismo diste testimonio de cumplir tu promesa, que todo aquel que invoca el nombre de tu Hijo será salvo. Y he creído en tu Hijo Jesucristo. Suplico la vida y la muerte de Cristo Jesús en mi lugar, para que se me conceda el acceso al cielo. Esa es la respuesta de uno de aquellos que está confiando en la justicia imputada de Cristo a su favor. Oremos. Amado Dios, ¿qué más podemos decir sino gracias? Es asombroso considerar lo que tú has hecho a favor de pecadores. Qué sabiduría tan infinita. No lo podemos ni siquiera entender y te agradecemos por ello. Ayúdanos a dejar de confiar en nosotros mismos. Ayúdanos a ver con más claridad la justicia perfecta e infinita de Cristo, porque en
con tal claridad nunca vamos a intentar establecer nuestra propia justicia, sino siempre vamos a rechazarlo y rechazar semejante noción para confiar en Él. Por favor, Señor, salva a los que todavía no están vestidos con la justicia de Cristo. Ayúdenles a ver su desnudez. Ayúdenles a sentir el calor de tu ira que está encendido contra ellos esta noche. Tú no aceptas ninguna justicia que no viene de tu Hijo. Entonces, por favor, Señor, convénzale del pecado y ayúdenles a confiar en tu Hijo. Gracias por este tiempo, Dios. Sigue edificando a tu iglesia y ayúdanos a ser más fieles en proclamar este glorioso evangelio, porque es la única esperanza del hombre pecador. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.